siento que mi deber es estar en Chile. Con esas palabras, el presidente Piñera se excusó de no estar presente en la primera jornada de la COP25, la cumbre climática más importante y que, recordemos, se está llevando ahora a cabo en Madrid, España. En su inauguración, las autoridades participaron haciendo hincapié en la necesidad de cambios para la protección del medio ambiente. Queremos hablar sobre este importante encuentro y otros temas, por supuesto. Estamos ya con el economista y ex candidato presidencial, Alfredo Sfir. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, veíamos recién a Greta Thunberg, una Greta que todos podríamos asumir y estar seguros que ya no quiere más guerra entre paseo y paseo cruzando el Atlántico, ¿verdad? Pero ella, con sus 16 años y la juventud que la acompaña, dice que estaba llena de energía para poder seguir su ruta a través de un tren para poder llegar a Madrid antes del 13 y participar de esta COP25. Cuando vemos reportes que hablan sobre el envejecimiento de nuestra población, ¿cómo le afecta el cambio climático a esa misma población que va envejeciendo? ¿Necesitamos de estas voces nuevas para poder realizar cambios o la proyección que usted hace es mucho más optimista? Yo quiero decir de que es posiblemente en la historia moderna, esta es una de las reuniones más importantes del planeta. Aquí lo que estamos hablando con el título Cambio Climático, estamos hablando de cambios radicales que tienen que suceder en el planeta. Cambios en el sistema económico, cambio en nuestra manera de convivir en este planeta, porque ya vamos a ser 9.000 millones de habitantes. Está el tema del agua, está el tema de la desertificación de Chile y de otros países, está el tema de las lluvias intermitentes que son torrenciales, está el tema de los huracanes. Todo esto afecta la vida tanto de los jóvenes como de los adultos mayores. Y como yo soy adulto mayor, hablo en ese ámbito. Lo afecta desde el punto de vista de los riesgos que tiene el clima para la salud, lo afecta en términos de la habilidad para tener sistema de alimentación sano, los afecta en términos de todo, realmente todo, porque lo que nosotros tenemos que ir es a la causa. Y en este momento, esta gran reunión, que es una reunión de políticos porque la sociedad civil está afuera, ¿no es cierto?, marca la necesidad de una nueva ética, de una nueva moral con el planeta. Usted hablaba de la reunión tal vez la más importante, pero esta misma reunión tan importante, por ejemplo, se han ausentado no necesariamente delegaciones, pero sí presidentes, que de una u otra forma estas son reuniones que se llevan a lo largo del año. Correcto. Y este es la gran guinda de la torta, ¿verdad? La reunión en este caso en Madrid. Pero ha estado ausente Angela Merkel, Emmanuel Macron, Donald Trump, a pesar de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho, ojo, estamos todavía en el Acuerdo de París. Pero ¿qué tan significativo es una reunión en la cual parte de incluso las economías más contaminantes del mundo no se hacen presentes, a pesar de que siguen diciendo sí, estamos presentes? Me parece absolutamente irresponsable. Me parece irresponsable que los países que más contaminan, ¿me entiendes?, que tienen que disminuir los gases de efecto invernadero más rápido, por razones de equidad, financiamiento, tecnología, capacidad de realmente atacar este problema, no estén presentes en esta reunión. Sin embargo, hay que decir otra cosa, de que esta reunión no es necesariamente reunión de presidentes, ¿entiendes? Es una reunión que es el comité de las partes, no es la cumbre del cambio climático al cual yo asistí. Pero son señales políticas al final. Son señales políticas, pero creo que por eso digo que hay una falta de irresponsabilidad, una falta de ética, una falta de compromiso. Y creo que nosotros, desgraciadamente, no tuvimos la COP aquí en Chile, ¿no es cierto?, porque teníamos una ciudadanía latinoamericana que tenía gran interés de estar en esta COP, porque la COP ha dado mucho tiempo en Europa, las últimas 4 COP. Se perdió eso. Pero creo que es muy importante ir a las causas fundamentales y muchos de estos países no toman estas medidas, no participan, porque ellos quieren seguir manteniendo un sistema de bienestar consumiendo 2 o 3, 4 o 5 planetas Tierra. Esto es insostenible. Por lo tanto, me parece que la presencia de Greta, que es la noticia más importante, ¿no es cierto?, emocional sobre este tema, es clave, porque la juventud dijo, mira, basta, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que una generación va a tener que hacerse cargo del cambio climático. Y eso significa cambio en la economía, cambio en lo social y cambio en las instituciones. Esto es muy importante entenderlo. El cambio climático no es una cosa marginal, es la esencia de la vida en este planeta. Ahora, cuando usted nos dice un cambio en la economía, así es. Y no hace mucho tuve la fortuna de poder entrevistar a un profesor de la Universidad de Nueva York
que es una de las principales figuras de la economía circular, de la economía colaborativa, un poco que va en pos de estos ideales. Pero cuando hablábamos me decía que uno de los principales pilares es la confianza. Confianza que en este minuto podemos asumir que en nuestro país está y en la región, ya ni siquiera en nuestro país, hasta incluso me atrevería a decir que a nivel global, que están muy transgredidas, que es un concepto que está bien pisoteado, que no necesariamente existe ni siquiera con nuestros vecinos. ¿Para qué vamos a hablar con autoridades, presidentes y países vecinos? Así es. El tema de la confianza es muy importante en la economía, pero hay que entender de que cómo juega la confianza en distintos sistemas económicos. En el neoliberalismo cada uno va por su cuenta. El sistema neoliberal es un sistema de mercado y que gana quien gana. Entonces ahí la desconfianza significa de que algunos que tienen mucho más poder adquisitivo, que tienen el poder, ¿no es cierto?, son capaces de salirse o entrar en estos convenios, salir o entrar en este tipo de compromisos con el planeta. La economía circular, la economía del cuidado, todo este tipo de nuevas economías no son simplemente un cliché. Es una manera de vivir. Cuando una empresa se hace cargo de todo el ciclo de vida de un producto, es decir, yo vendo este producto, después reciclo este producto, estoy hablando de otra manera de tratar la economía. Cuando la economía tiene que ver con los impactos externos en el medio ambiente, en lo social, que el sistema neoliberal no es capaz de hacer porque el mercado nunca fue creado para eso, hoy día estamos funcionando con dos falacias fundamentales. Crecer primero, ¿no es cierto?, como si el crecimiento fuera sin límite, y limpiar después. Y lo que está haciendo la economía circular es decir, no, pongamos patrones de calidad de vida, pongamos patrones, maneras de vivir en este planeta, y a través de eso hacer que la economía logre los objetivos que estamos teniendo. Por lo tanto, este cambio de la gente que habla de la economía circular, de los que cambian, de los que dicen que tiene que haber un cambio en el sistema más que preocuparse del cambio climático, porque el cambio climático es un resultado, ¿no es cierto? Ellos están haciendo un llamado profundo a que lo que existe hoy no es sostenible. Es decir, cuando países como Estados Unidos, China, Rusia y Europa y muchos de estos países consumen más de un planeta Tierra, algunos consumen 6 planetas Tierra, alguien está perdiendo los ahorros verdes, o sea, alguien está entregando recursos para mantener esos niveles. Por eso que digo que esta reunión es muy importante, porque si los compromisos se van a hacer, eso va a significar cambios radicales en la riqueza, en la forma de crear riqueza, en la manera que vamos a abordar, digamos, nuestra materialidad en este planeta. A ver, no quiero ser yo el pájaro de mal agüero, pero simplemente me remito a la información que tenemos. Por ejemplo, durante esta semana conocíamos que la COP25 Chile se había ganado el Fondo Verde del Clima para la reforestación. Hablamos de más de 63 millones de dólares que van a ayudar a CONAF a una reforestación, además reconstrucción, etcétera. Pero del bosque nativo. Y la primera pregunta que generalmente es, ya, ¿pero dónde los van a plantar? ¿Y van a plantar las especies que realmente son nativas? ¿Cuáles son las especies que realmente son nativas si tenemos un cambio en el clima que va haciendo que aquellos terrenos que eran cultivables ya no lo sean, o ya no lo son incluso, de manera actual? Entonces, en definitiva, cuando la base del asunto, que es la confianza respecto de las organizaciones, las autoridades, etcétera, no está, nos llevamos a cuestionar todo de nuevo y no sé si llegamos a un buen fin. Carolina, es que tu pregunta es demasiado pesimista. Yo soy optimista en el sentido, primero, que el ser humano, ¿me entiendes?, tiene capacidades y calidades innatas, ¿me entiendes?, como para confrontar eso. Segundo, la tecnología para resolver el cambio climático existe. No es un tema tecnológico, no hay una limitante tecnológica. Hoy día la gran limitante es biológica. Tercero, si hay malas instituciones hay que crear nuevas instituciones. O sea, no me voy a quedar sentado en la línea de fondo mirando de que se caiga el planeta. Yo tengo una responsabilidad, tú tienes una responsabilidad, todos los que nos están observando tenemos una responsabilidad ética y moral por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos y las generaciones futuras. Y eso no es filantropía, eso requiere lo que usted está diciendo. Hay que reforestar, hay que pensar qué tipo de reforestación, dónde se reforesta, porque el país se está desertificando. Pero nosotros no podemos eludir la responsabilidad de poner todo, las instituciones, los seres humanos, la tecnología, los sistemas, la ciudadanía, al servicio del cambio climático, porque lo único que va a pasar si nos quedamos en esa neutralidad, que todo está malo, que todo no sirve, simplemente esto va a ser terriblemente caótico, porque quienes pierden más son los más pobres. Quienes pierden más entre los más pobres son las mujeres. Quienes pierden más entre los más pobres son los grupos étnicos. Por lo tanto, hay un tema de equidad profunda en este debate. Y yo encuentro de que hay que hacer reformas no solo en Chile,
hay que hacer reforma a nivel planetario. La ONU tiene que ser reformada. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene que ser una organización mundial. Segundo, la ONU tiene que abrir espacios de debate vinculante con la ciudadanía. Hoy día vivimos un ciudadanismo importantísimo, no solo en Chile, en todos lados. Por lo tanto, poner el punto en variedades de árboles, yo le quiero decir de que nosotros sabemos muy bien cuáles son las variedades que tienen que ponerse ahí. Sabemos muy bien las limitaciones del gobierno chileno, pero en este debate que tenemos hoy día acá, en la televisión, ¿me entiende? Tenemos que hablar de Chile y del mundo entero porque somos interdependientes. Y esto existe. ¿Es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. ¿Qué falta hoy para hacerlo, para comenzar la reforma? Voluntad política. ¿Me entiende? Voluntad. ¿Y por qué no hay voluntad política? Porque hablar del cambio climático significa cambiar la estructura de poder. Porque quien tiene los recursos tiene más poder que el que no tiene los recursos. En caso concreto en Chile, el que tiene agua tiene más riqueza, tiene más poder que el que no tiene agua. Perfecto. Entonces, si existe la tecnología, si se trata de cambiar las instituciones u organizaciones que no están actuando o respondiendo o a la altura, y si todo se centra en la voluntad política, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo yo que estoy viendo la televisión en este minuto digo, sí, bueno, yo ya reduje mis duchas en la mañana, yo ya estoy separando la basura, Correcto. yo ya estoy reciclando y mire cómo está la cosa afuera? Correcto. Para eso tenemos que fortalecer nuestra democracia, porque decir solamente voluntad política no significa solo los políticos, significa la ciudadanía que escoge, la ciudadanía que tiene un criterio para mirar en más largo plazo. ¿Me entiende? Exigir hoy día con los cabildos, exigir hoy día con los cambios constitucionales que la Constitución represente los valores fundamentales de un planeta sustentable, de un Chile sustentable. De lo contrario, ¿me entiende? Si la Constitución no tiene eso, va a ser muy difícil. Yo estoy haciendo casi, creo que son 19 propuestas de cambio constitucional para ir en esa dirección. Esto no va a ser de un día para otro. Primero, que la propiedad de los recursos naturales sean de todos los ciudadanos. Segundo, ¿me entiende? Que nosotros tengamos los valores de la conservación como valores constitucionales. Tercero, que la Constitución reconozca a las generaciones futuras. Que se hable de ecocompetitividad, no de competitividad, sino que las compañías tengan que limpiar los relaves en el cobre, que tengan que limpiar los desechos en otros lugares. O sea, yo no voy a entrar en todas las medidas porque el programa es corto, pero hay mucho que existe hoy como para hacer estos cambios. Y tenemos que dar un ejemplo. O sea, si Chile hubiera tenido la copa acá, con mayor razón hubiera tenido que decir, mira, ¿dónde me pongo yo? ¿Cuál es mi política a largo plazo? ¿Usted considera que fue un error que la COP no se hiciera en Chile, de acuerdo a la situación que estamos viviendo? Obvio, ¿no? A todos nos hubiese gustado tenerla acá. Yo no diría que es un error, pero es un hecho histórico que tiene consecuencias muy negativas. ¿Me entiendes? Porque nosotros los latinoamericanos y el Caribe, para llegar a Chile es mucho más barato que nosotros vayamos a Europa. ¿Me entiendes? Y que vayamos a Europa con una anticipación de un mes. O sea, es prácticamente imposible. Yo lo veía que era la oportunidad única para que los movimientos sociales de Latinoamérica llegaran a Chile. Se esperaban unos 30.000, ¿no es cierto? Y hubiera una voz latinoamericana y del Caribe frente a estos temas. Por eso, pero lo que yo le pregunto es, ¿fue una mala decisión haberlo tenido, no, haberlo yo creo trasladado que no es una mala a Madrid? decisión, no es una mala decisión. Yo viví en el mundo internacional. Sí. ¿Me entiende? Y hay que tener seguridad nacional. Usted no puede pedir a los presidentes que vengan acá, no puede pedirle, ¿no es cierto?, a las instituciones que lleguen acá, cuando el Ejecutivo, ¿no es cierto?, la presidencia está pensando que no tiene la capacidad para sostener en la reunión. O sea, yo no estoy en la moneda, yo no estoy, digamos, con la información de todos los días, pero yo me imagino que el presidente tiene que haber sumado o restado y ver que realmente no fuera un caos la reunión. Pero creo que fue desafortunado que esto sucediese, porque nosotros perdimos una oportunidad. Los jóvenes de Chile, los jóvenes de Latinoamérica perdieron una oportunidad de estar en nuestra patria, ¿me entiende?, clamando por un cambio en la dirección del planeta. Me dijo hace un ratito que tenía una visión negativa pesimista respecto de lo que estaba pasando, pero solamente y como economista le quiero preguntar, ¿cuál es la visión que ve usted después de las cifras que hemos conocido durante los últimos días en nuestro país? ¿Se refiere al tema de económico, nacional? al IMASEC, a la caída del IMASEC, a cómo ve la proyección que estamos, porque en definitiva estamos en una situación... Yo pensé que me estabas tratando de preguntar sobre economía y medio ambiente, pero estamos hablando de macroeconomía. Macroeconomía. Yo creo que... No, porque lo hablamos antes con las economías circulares de alguna forma. Sí, pero es otra cosa, ese tema es otro, no es este. Yo estoy convencido de que el país posee los recursos necesarios para satisfacer las demandas sociales. Ese es un tema empírico y yo he escuchado y he sido aconsejado por varios economistas de que no es un tema de que no hay recursos. Naturalmente los recursos tienen que ser muy bien utilizados por una agenda tan importante,
pero la deuda externa de nuestro país en relación al Producto Interno Bruto no es tan alta. De hecho, es la menor de casi todos los países del mundo. O sea, nosotros podemos endeudarnos un poco más para satisfacer estas deudas. Respecto a la caída del IMASEC y esto, bueno, es la tragedia, digamos, que ya estaba pronosticada. O sea, usted no puede tener un país paralizado, no puede tener un país donde no hay consumo, donde no hay expectativas, donde hay incertidumbre, que el Producto Interno Bruto suba de un mes para otro. Pero yo creo que es importante entender de que la estabilidad social es una precondición a la estabilidad fiscal. ¿Me entiende? No es al revés. ¿Me entiende? Con eso no soy irresponsable fiscalmente. Soy un economista, trabajé en el Banco Mundial, yo sé de lo que estoy hablando. Pero poner el carro delante del caballo es un tema que ha demorado la resolución de este problema, ha demorado la posibilidad de moverse. A pesar de que yo creo que soy de las personas que piensa de que el árbol de Pascua económico que se puede ofrecer no es una condición suficiente para cambiar la emoción, la espiritualidad, el sentimiento del pueblo frente al sistema. Yo creo que hay que hacer mucho más que eso. Una de las cosas que hablábamos anteriormente es crear espacios de confianza. ¿Me entiende? Porque sin espacios de confianza va a ser muy difícil que se avance. Pero yo quiero decirle que la gran noticia de hoy en el planeta es esta reunión. Y veo que hay muy poca prensa en relación a esto. Bueno, naturalmente hay una tensión bastante grande a nuestro país, yo lo entiendo. Pero si no se resuelve esto, de que tiene que ver con los grados de temperatura del planeta, si no se resuelve el mercado de carbono, hay como 10 o 11 cosas que hay que resolver, que vienen por muchos años. El tema de la infraestructura, las ciudades, financiamiento, el mar. O sea, esto es algo muy estructurado. Hay mucha gente que no lo conoce, por eso me permito decirlo en la televisión. Esto es un proceso estructurado. Aquí hay 10 temas que se vienen trabajando y el fracaso sería de que no hubiera un avance, no hubiera un compromiso, porque el próximo, la 26, es donde ya se debería llegar con los planes nacionales y muy pocos países han hecho esa oferta. Por eso lo vamos a estar siguiendo muy de cerca. Alfredo Sfer, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias por invitarme. Muy buenos días. Buenos días.